Bueno, el día de hoy vamos a ver respecto al tema de demostraciones, ¿no? Es tema de demostraciones en inferencia lógica. Nosotros tenemos tres tipos de demostración, entre las cuales tenemos lo que es la demostración directa, también tenemos la demostración indirecta y la demostración condicional. En el caso de la demostración directa, lo que se hace es, haciendo uso de las reglas de inferencia, deducir eh, la conclusión a partir de las premisas previas dadas, ¿no? Recuerden que si hablamos de inferencia lógica, una inferencia lógica tiene lo siguiente, ¿no? Tiene premisas, una cantidad finita de premisas y una conclusión. Entonces, volviendo al tema, la demostración directa consiste en, a partir de las premisas, deducir la conclusión utilizando solamente reglas de inferencia. No tiene otro paso más. A partir de las premisas, utilizando la regla de inferencia, debemos deducir lo que es la conclusión. ¿Listo? Segundo, la demostración indirecta, también conocida como reducción al absurdo, tiene tres pasos. Lo primero que se hace para una demostración por el absurdo es negar la conclusión. En este caso, la conclusión es la premisa Q. Y añadirla como nueva premisa. Ese es el primer paso de una demostración indirecta. Ahora, con esa nueva premisa, hay que demostrar que todas las premisas anteriores junto a la nueva premisa se deducirá una contradicción. Generalmente la contradicción es de este tipo, ¿no? P y no P. Habíamos visto en días anteriores de que es la mínima expresión para una contradicción. Y tercero, una vez demostrado una contradicción, esto es solamente un ejemplo por si acaso, no es requisito obligatorio que sea sí o sí P y no P, puede ser cualquier otra proposición, Q y no Q, R y no R, etcétera, ¿no? Solo que una vez que hemos demostrado una contradicción con la negación de Q, podemos afirmar que Q es válido.
Esto por la regla de reducción al absurdo. En pocos, bueno, en pocas palabras, esa sería, o esos son los pasos de una demostración indirecta. Vamos a ver más adelante un ejemplo, ¿ya? Y para demostrar de forma condicional, algo que no he mencionado, el método directo y el método indirecto se puede aplicar para cualquier tipo de proposición. Ahorita estamos en inferencia lógica de proposición. No hay un requisito especial necesario para hacer estos dos tipos de demostraciones, ¿no? Estos son sus pasos. En cambio, si hablamos de una demostración condicional, el único requisito, por así llamarlo, es de que la conclusión o lo que se quiere demostrar o lo que se va a demostrar es una proposición condicional. De ahí justamente el nombre, ¿no? Ese es el único requisito, que lo que vamos a demostrar es una proposición condicional. Si lo que vamos a demostrar es una proposición condicional, la conclusión es proposición condicional, se siguen los siguientes pasos. El primer paso es añadir el antecedente de Q. Sabemos que Q mayúscula nos estamos refiriendo a la conclusión. Y obviamente si Q no tiene antecedente o no tiene la forma condicional, no podemos cumplir con este primer paso, ¿no? Esto será una nueva premisa. ¿Ok? El segundo paso será demostrar el consecuente de Q. Ese es el segundo paso. Habíamos visto que en el método indirecto había que demostrar una contradicción. De hecho, una contradicción cualquiera. En el caso de la demostración condicional, requisito es que lo que vamos a demostrar o la conclusión en sí mismo de una inferencia sea del tipo condicional o una proposición condicional. Y el primer paso será añadir el antecedente de Q como una nueva premisa y el segundo paso es demostrar el consecuente. Tercero, afirmar la proposición condicional Q por la regla de demostración condicional. Bien, estos son los tres pasos que se siguen en el caso de la demostración condicional y estos de acá los que seguimos en reducción al absurdo. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos, pero que quede claro que en este tema que estamos ahorita de inferencia lógica de proposiciones, lo único que hemos estado viendo es estos tres tipos de demostración. ¿Ok? Antes de continuar con bueno, con algún ejercicio que vamos a hacer, me gustaría escuchar sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con el tema. Eh, Estamos, Al final de la clase abordamos preguntas que están fuera de este tema, ¿no? ok, Igual de gracias. todas formas, tenemos que avanzar un poco de simplificación al día de hoy. Está bien. Bien, bueno, entonces vamos a hacer directamente
algunos ejemplos, ¿ya? Bien. Unos cuantos ejemplos de un práctico, dice lo siguiente justamente acá. Nos menciona como enunciado demostrar por el método que se pueda lo siguiente. Inciso A. Demostrar R. Premisa 1. Q. Entonces P. Premisa 2. Negación de Q. Entonces negación de la negación de R. Otra premisa. 3. Negación de P. ¿Ok? Ese es nuestro primer ejercicio. Veamos qué métodos se pueden aplicar. Lo que siempre vamos a revisar es la conclusión. En este caso, lo que siempre vamos a demostrar es la conclusión, ¿no? Esto es Q mayúscula. Vemos de que es una proposición simple, una proposición con la variable R, y podemos pensar en lo siguiente. ¿Cuál de las tres tipos de demostraciones puedo usar? Únicamente el método directo o el método indirecto. En el caso de la demostración condicional, no puedo utilizarlo debido a que no es una proposición condicional y no puedo cumplir con el primer paso, ¿no? De añadir el antecedente. Porque aquí observamos que no hay un antecedente, ¿no? Recuerden, el antecedente es aquel o aquella proposición que está antes del símbolo condicional, ¿no? Y el consecuente es lo que se encuentra posterior a esta flecha, por así decirlo. Bien, entonces voy a aplicar el método directo, ¿ya? Una demostración directa. Aquí me faltó esta P. Y digo, voy a deducir una premisa 4 a partir de algunas de estas. ¿Qué operación sugieren? Recuerden que para el método directo siempre vamos a utilizar nuestras reglas de inferencia, ¿no? Recuerden que esto deben manejarlo, no de memoria, pero sí que sean de facilidad para ustedes, ¿no? Al momento de comprender. Por ejemplo, ¿qué modus podemos utilizar con la premisa 1 y la premisa 3? Toliendo, Modus tollens, ¿no? Recuerden que el modus tollens nos dice si niega el consecuente, se niega el antecedente. Entonces, ahí tenemos negación de Q, modus tollendo tollens o modus tollens de la premisa 1 con la premisa 3. ¿Listo? Voy a deducir otra premisa más. Yo puedo observar justamente que hay una relación entre la premisa 2 y la premisa 4.
¿Qué regla podemos utilizar en ese caso? Modus ponens. Modus Un ponens. modus ponens, ¿no? De la premisa 2 con la premisa 5. Y vamos a obtener, el método nos dice, si Premisa 4. afirmo el consecuente, perdón, aquí es 4, gracias. Si afirmo el antecedente, se afirma el consecuente, ¿no? Es decir, que tengo que copiar todo lo que está del lado derecho de la flecha. Negación de la negación de R. En teoría, ya hemos demostrado R. Se supone que una doble negación es una equivalencia con R, ¿no? Pero hay que aclarar eso. Entonces, negación de R, decimos doble negación de la premisa 5 y nos va a quedar R. Y ahí queda demostrado. ¿Cuántos pasos hemos utilizado? Hemos hecho 3 deducciones. Recuerden, todas estas son las justificaciones o pasos, ¿no? Y aquí se encuentra la numeración de las premisas. En pocas palabras, hemos ocupado de 3 deducciones con estas 3 premisas y las nuevas que se generan para demostrar que sí se puede encontrar la conclusión. Hemos deducido la conclusión por el método directo. Hagámoslo por el método indirecto. Voy a copiar esta primera parte. La facilidad, ¿no? de las pizarras virtuales es que no necesito volver a escribirlo, ¿no? Voy a copiar solamente eso de ahí. 1, 2, 3. Y voy a aclarar de que utilizaremos el método indirecto. ¿Qué hacemos en el método indirecto? Presten atención. Esto aplica para todo tipo de demostraciones. Se conoce como reducción al absurdo. ¿Y en qué consiste? De que yo voy a decir lo siguiente. La negación de R es válida. Pero como yo sé realmente de que la negación de R no es válida, o es lo que estoy tratando de demostrar, al añadirlo aquí como una nueva premisa, ¿qué va a ocurrir? Que si yo tengo P1 así con todas las demás premisas y negamos Q, me debería generar una contradicción. ¿Ya? Esa contradicción la debemos demostrar. Entonces, regla de premisa, voy a negar la conclusión. En este caso, negación de R. ¿Ok? Aquí está mi premisa nueva, que es la negación de la conclusión. 5. He cumplido con el primer paso. Negar Q y que sea nueva premisa. Segundo paso. Debo encontrar una contradicción. Recuerden, la contradicción más sencilla es afirmar y negar una misma proposición. ¿Ya? Esa es la contradicción más fuerte. Afirmar y negar una proposición. Bien, ahora sí. De estas 4 premisas, mi objetivo será buscar una contradicción. ¿Qué podemos deducir entre las 4 premisas? Si ustedes observan, esto de aquí es justamente lo de acá adentro, ¿no? Puedo quitarlo incluso
ahí, y solamente tener negación de R. Y observan de que sí, esta premisa resaltada es la premisa de aquí adentro. Pero en la premisa 2 está negado. ¿Qué modus pueden ocupar? Estamos viendo de que 4 es la negación del consecuente de 2. ¿Qué modus ocupáis? Modus ponens. No. El que niega, Modus tollens. tollens, ¿no? Modus Recuerden, tollens es el que niega. Teníamos P, entonces Q. A este señor lo estoy negando. Esto es negación de P. Si aquí esto fuera así, si fuera negación de Q, y aquí está la negación de este señor, se puede concluir exactamente lo mismo. Recuerden que el 1 es la negación del otro. O si quieren verlo tal vez un poco más detallado, yo puedo decir lo siguiente. Sí. Modus tollens. La premisa 2 y la premisa 4. He observado de que este de aquí es la negación de 4. Se está negando el consecuente, por lo tanto, negamos el antecedente. En ese caso, la negación del antecedente es todo esto de acá. Negación de 4. ¿Ok? Ahora sí. Perdón. Sí, está bien. Una Esto es así. pregunta, Sí, dime. si lo hiciera con el 1 y el 3, ¿también se puede o no? Claro, eso fue lo que incluso hemos hecho aquí arriba, ¿no? Fue el método directo. También es válido. Era el método directo. Y ahí vamos a terminar, vas a ver. De hecho, aquí tengo Q. ¿Correcto? Negación y negación, tengo Q. Esta Q, podés observar que es este antecedente. Entonces, Q es antecedente de 1 y está afirmando ese antecedente. Modus ponens de 1 y 6. Y me va a quedar P. ¿Y qué podemos observar? Lo voy a resaltar de rojo. Aquí se está negando P y aquí estoy negando, perdón, se está afirmando P. ¿Qué ocurre? Hay una contradicción. ¿Ya? Hay una contradicción. Y en este caso es de esta forma, ¿no? Tenemos P y tenemos no P. ¿Se acuerdan esta regla? ¿Qué regla es esa? Creo que es de adición. Adjunción. Lógica función. Adjunción. Correcto. Adjunción me permite juntar dos premisas con el operador de conjunción. Y esas premisas son la 3 y la 7. ¿Ya? Y aquí tengo mi contradicción. Por donde ustedes lo encuentren o lo analicen, P y no P es una contradicción. Lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este proceso de acá, llamado demostración subordinada, bueno, mejor. Me confirma lo siguiente.
Primer paso, hemos negado R. Eso está correcto. Es la premisa 4. Segundo paso es encontrar una contradicción y haciendo una serie finita de deducciones, hemos demostrado o deducido una contradicción. ¿Ya? Se encuentra en la fila 8. Entonces, por reducción al absurdo, hago el análisis y digo, en la premisa 4 he negado la conclusión, ¿correcto? Y con esa conclusión negada hemos encontrado una contradicción. Por lo tanto, esa contradicción está en la premisa 8. Dados estos argumentos, yo digo lo siguiente. Negación de R, bueno, es falso. ¿Quién es la verdadera? A ver, ¿quién dice? Solamente R, ¿no? R es la verdadera. Al ser su negación falsa, lo que se hace realmente es volver a negar lo que hemos añadido. Pero si ustedes observan, la negación de la negación por doble negación nos va a otorgar la proposición original. En este caso, R. Y aquí está la justificación. Reducción al absurdo. En 4 está negado R y esa negación produce una contradicción en la premisa 8. Al haber una contradicción, esta inferencia no es válida. La inferencia válida será la original, R. ¿Listo? En la 6, ¿qué regla utilizaste? De DNQ. Doble negación de 5, perdón. Ya me olvidé de la premisa. Así Doble es. negación es así, ¿no? Es negación de la negación de P, es P. Una doble negación es una afirmación. Eso nos dice esa regla. ¿Ya? Bien. Hasta acá. ¿Se entiende? ¿Han entendido los dos métodos de demostraciones? Sí, una pregunta, el 8 me podría explicar de nuevo, no entendí muy bien cómo se llegó a R. La 9 Sí, exacto. es por la regla de reducción al absurdo. Esa es su abreviatura. Lo que ocurre o lo que se hace en la demostración indirecta es lo siguiente. Primero, necesitamos negar la conclusión o lo que queremos demostrar, en este caso es R, lo hemos negado aquí. ¿Ok? Esta es la premisa 4. Es el inicio incluso de mi demostración subordinada. ¿Por qué le llamamos demostración subordinada? Porque esta demostración está sujeta a otra demostración. Está sujeta a que si negamos la conclusión, esto debería ser una contradicción. Y es justamente lo que hemos encontrado acá. A partir de negación de R, he hecho una serie de deducciones con el fin de encontrar una contradicción. La contradicción se encuentra en la premisa 8. ¿Ya? Bueno, justamente hasta el punto 7 habíamos demostrado de que se afirmaba P, pero en una de las premisas originales nos dice que P es falso. ¿Y qué ocurre? Que esta negación de R, al ser introducida de forma tal, produce, bueno, así negada, produce una contradicción. Y ese es el objetivo de la demostración indirecta. Básicamente, demostramos de que la negación de R produce una contradicción. En todo caso, la original, R original, sería una tautología, que significa que es verdadera, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos hecho aquí.
El tercer paso es explicar esta demostración subordinada, ¿no? Aplicar, mejor dicho, no explicar. La demostración subordinada empieza en la premisa 4, que es justamente el primer paso de la demostración indirecta, la negación de la conclusión. Y la segunda, o el número que se encuentra aquí después de la coma, me indica en qué premisa puedo ir yo a buscar la contradicción. Porque es necesario encontrar la contradicción si queremos afirmar que R es válida, ¿no? ¿Ya? Esos son los pasos. Es un poco complicado. Es básicamente demostrar una contradicción o falsedad a partir de negar la conclusión. Si yo niego la conclusión y esta resulta ser una contradicción, entonces la R original, la R sin negar, resultaba ser una tautología, ¿no? Esa es la expresión. Y bueno, eso es lo que se hace en el método indirecto. En el método directo es directo, valga la redundancia, a partir de una serie finita de deducciones, encontrar R. En cambio acá, lo que hemos hecho es demostrar que su negación es una contradicción. ¿Ya? Hagamos una condicional. Seguida lo copio. Bueno, los métodos de demostración indirecta son útiles no solamente en este tema, ¿no? De hecho, es muy ocupado en algunas demostraciones que vamos a hacer más adelante en el tema de conjuntos o en el tema de operaciones con conjuntos, mejor dicho. Por ejemplo, acá me dice demostrar P, primera premisa, negación de Q o P. Segunda premisa, negación de Q, entonces T. Tercera premisa, negación de T. Hay que demostrar que esta inferencia es válida. Se puede hacer mediante el método directo y también con el método indirecto. No lo puedo realizar por el método condicional, dado que la conclusión no es una proposición condicional. En este caso, ¿cuál método creen ustedes que es mejor? Directo. Directo. Directo, ¿no? ¿Cuál Sí. sería el esquema? A ver. O la primera deducción. ¿Qué deducción Modus ponens. encuentran ustedes? Ya, Modus. Tollens o ponens. Tolen. Tollens. Tollens, ¿no? Esta negación de aquí es la negación de este consecuente. Por lo tanto, negamos el antecedente. ¿Ok? Modus tollens 2 y 3. ¿Listo? Ahora, si ustedes observan, esto de acá, bueno, voy a cambiar el color. Esto de Doble aquí, negación. sí podría ser, o podríamos de forma directa observar que 4 es la negación de una de las proposiciones de la premisa 1, ¿correcto? Y tenemos una O. ¿Qué modus podríamos usar? Modus tollendo ponens. MTP, ¿no? Es el método que negando uno de una disyunción afirma el otro. Como esta es la negación de acá, afirmamos P. Y ahí termina esa demostración, ¿no? De hecho, en 2 simples pasos hemos demostrado esta inferencia. ¿Ok? De hecho, esta es una de las más sencillas que tenemos. Vamos avanzando entonces. Vamos con la C. El método indirecto se las dejo para ustedes. Básicamente pueden dejar esto de base y
directamente aquí si ponen negación de P, también tendrán la contradicción, ¿no? Por eso les digo, no siempre es muy óptimo o la mejor salida utilizar el método indirecto. Solamente en ciertos casos es más sencillo utilizar el método indirecto. Generalmente, o bueno, en gran mayoría de casos, verán de que el método directo es el indicado, ¿no? Y si hablamos de proposiciones, bueno, perdón, inferencias, donde su conclusión es una proposición condicional, ahí vamos a optar en la mayoría de veces por demostraciones condicionales, por no decir siempre, ¿no? Bien, copiamos lo siguiente, a ver, tengo demostrar, dice Q o no P. Primera premisa, R. Segunda premisa, no Q, entonces no R. Premisas y premisas. ¿Bien? ¿Qué método se les ocurre utilizar? Por si acaso, para todas las demostraciones podríamos hacer método directo e indirecto, ¿no? Incluso aquí, si hacemos algunos cambios, podríamos, podríamos hacer una demostración condicional, pero como ya lo he hecho antes, les diría que no. La condicional aquí no nos facilita la demostración. Estos dos, en cambio, sí. Cualquiera de los dos se puede demostrar sin complicaciones. Bien, ¿cuál de los dos sugieren utilizar? Indirecto. Directo. Indirecto, añadiendo una proposición. Ya, vamos a hacer por ambos. Empecemos por el más facilito. Me imagino que aquí algunos se asustaron porque no hay ninguna P. ¿Correcto? Esta P de acá no se encuentra en ninguna parte. Pero el método indirecto me dice lo siguiente. Usted niegue la conclusión y lo que me interesa es saber que esta negación produce una contradicción. No tengo que demostrar nada más. Si yo niego esto y y su negación, esta negación produce una contradicción, podemos afirmarlo. Esa es la facilidad que me da la demostración indirecta, porque no necesito demostrar tal y cual, necesito demostrar una contradicción, partiendo de esta negación. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Me harán acuerdo de cuál es esta regla de acá. ¿Qué se llama esa regla? Ley de Morgan. Morgan. Ley de Morgan. Las leyes De Morgan. de Morgan, ¿no? El Sí. autor se apellidaba así. En realidad es así, ley de su nombre o apellido, que sería, era de Morgan. Y básicamente es la negación de la conjunción o de la disyunción, ¿no? Y consiste en esto, negación de P, negación de Q, y de forma indistinta, si esto está hacia abajo, la negación, lo que ocurre es que lo vuelca. Lo mismo acá, negación de P y Q, entre paréntesis sería negación de P, negación de Q, observo en qué orientación está la operación y lo vuelco. Es un memo técnico que es para no estar hablando de disyunción o conjunciones, ¿no? Sencillo, se reparte la negación y afecta al operador. Es lo único que cambia. En este caso sería negación de Q, negación de la negación de P, y esa O se hace una I. Y Y tenemos LD.
de la tercera. ¿Listo? Vamos a cambiar de color para no... Ahí está. 5. A ver, ¿cuál de las dos nos sirve? Estoy hablando de R, perdón, de la premisa 4. Recuerden, ¿no? Tenemos P y Q. Yo puedo obtener cualquiera de las dos. Puedo tener solo P, o si tengo P y Q, podría obtener solamente Q. ¿Qué regla es esta? De simplificación. La regla de simplificación. Adjuntiva, creo. Simplificación, ¿no? Simplificación. Entonces, ¿cuál de las dos Simplificamos menos Q, puedo entonces, simplificar? Exacto, negación de Q. negación de Q. Me voy a quedar con la negación de Q. ¿Por qué me sirve la negación de Q? Que justamente es el antecedente de acá, ¿correcto? Y si es antecedente, entonces, ¿qué modus me permite afirmar el consecuente? Afirmando el antecedente es Pon. modus ponens. De la premisa 2 con la premisa 5. Entonces, ya tenemos la contradicción, ¿correcto? Tengo no R y tengo R. ¿Qué es lo único que me pide este método de demostración? No necesito hacer aparecer esta P. De hecho, ya está demostrado. Falta hacer un paso más, ¿no? R y no R. Adjunción de la 1 y la 6. ¿Ok? Ahí se encuentra la contradicción. Y bueno, he terminado la demostración subordinada. Llamémosla a este cuadradito, mi demostración subordinada. Perdón. Donde me justifica, ya no necesito el espacio a la derecha, sino escribo, ¿no? Reducción al absurdo. Para hacer reducción al absurdo, hemos añadido la conclusión original, pero negada, ¿no? ¿Dónde está? Es la premisa 3. Muy bien. Esa premisa 3 ha logrado demostrar una contradicción. ¿Sí? ¿Dónde está esa contradicción? En la premisa 7. Entonces, reducción al absurdo me dice, la premisa que has añadido es una contradicción. La tautología o la verdadera era la anterior, es decir, Q o no P. Y ahí queda demostrado. ¿Listo? Por el método directo, perdón, indirecto. Ahora vamos a hacerlo el método directo igual, para que vean cuál era el único truquito o artificio. Bueno, en realidad ni es artificio. Es simplemente usar una regla que la mayoría creo que no la ocupa o tal vez no la sabe comprender. Aquí lo voy a hacer por el método directo. No voy a añadir nada. Si yo no añado nada, solamente tengo estas dos premisas. ¿Qué puedo hacer con esas dos premisas? Regla de adición. Tolen. No. Puede Adición. ser Tollens. la regla Tollens. de Tollens. dilema destructivo, tal vez. Modus tollens. No, tollens. Entre estas Ah, dos se puede hacer tollens. Modus tollens. Esta es la negación de esta, ¿correcto? Modus tollens de 1 y 2. ¿Listo? Si niego el consecuente, negamos el antecedente. Negación de la negación de Q. 4. Doble negación de 3. Y ahora sí. Había una regla que
alguno creo que me preguntó, ¿es requisito siempre poner esta Q? ¿Qué se llama esta regla? De adición, De edición. La ley de adición, ¿no? Yo les había dicho de que no, aquí no importa. Si a la original, esta es la original, yo le estoy aumentando algo, puede ser cualquier cosa. Podría ser incluso esto de aquí, podría ser algo así, lo que ustedes quieran, ¿ya? Solamente nos permite a una premisa que ya está establecida, agregar otra premisa, por eso se llama adición, pero siempre y cuando el operador sea una O. En este caso me sirve, porque yo necesito una O. Entonces aquí era Q, O, ¿qué me hace falta? Lo agrego, negación de P. Digo LA de 4. Y ahí está terminado, ¿no? En 3 pasos. Aquí nos tomó 8 pasos hacerlo de forma indirecta. Pero la mayoría se asustó, o bueno, en los casos que he visto, es de que la mayoría no sabía de dónde encontrar o deducir esta P de acá. Porque pueden observarlo, ¿no? En las premisas originales no se tiene ninguna P. Y la mayoría opta por la demostración indirecta. Que como los decía, simplemente necesito demostrar una contradicción cualquiera, que es justamente la que tenemos aquí. Bien. En ambos casos queda demostrado. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? La indirecta, ¿cómo hiciste la 3? En la donde dice RA. Ahí me perdí. ARP, mejor dicho, ahí en la 3. Ajá, ahí. RP es de regla de premisa. Algunos le ponen directamente o P Ujú. o RP. La RP en realidad es la regla que te permite añadir premisas, pero esas premisas deben tener una justificación. En este caso, estas premisas están justificadas porque son parte de una demostración indirecta, ¿no? En el caso de las condicionales, veremos que vamos a tener reglas de premisa para añadir el antecedente. ¿Ok? ¿Y cada cuándo se utiliza esa regla? De la regla de premisa. Únicamente cuando es necesario. En este caso, las ocupas para añadir una premisa. En el caso de demostración indirecta, para insertar la negación de la conclusión. Y en el caso de la demostración condicional, para insertar el antecedente. En otros casos, no se tiene. De momento, ¿no? En proposicional, no tenemos. Solamente para esos dos casos podemos usar. Me refiero a la RP, la Ujú. regla que permite añadir premisas sin ninguna original, porque también existe lo de hace rato, ¿no? La LA. La LA me permite adicionar una premisa, pero está sujeta a una premisa anterior. En este caso, la 5 está sujeta a la 4. ¿Ya? En cambio, esta RP no está sujeto a nada. Es una premisa totalmente nueva. Por eso les decía que debe estar justificada. Y las dos justificaciones que tenemos de momento es para utilizar el método indirecto o para utilizar la demostración condicional, que vamos a hacer un ejercicio ahorita. Ah, ya, esos dos me tenía chipadito, pero ya le Sí, entendí. no podés inventarte premisas así por así, si esa es tal vez la duda. Ajá, sí. No, no se puede. ¿Ya? Ok, a ver. Vamos a esto de acá.
Dice lo siguiente. Hay que demostrar estos argumentos. Si los precios no son altos, entonces los salarios son ínfimos. ¿Ok? Dice además, los precios no son altos o no hay control de precios. Punto. Termina esa premisa. Dice, hay inflación cuando no hay control de precios. No hay control de precios. ¿Ok? Y luego me afirma, o bueno, se afirma que no hay control de precios. El argumento termina de la siguiente forma. Por tanto, generalmente la última premisa o la última línea de un argumento es su conclusión y está precedida de este enunciado de aquí, ¿no? Por tanto, por lo cual, por consecuente, los salarios son ínfimos. ¿Ok? Ese es nuestro argumento. Nos pide demostrar formalmente la validez de los siguientes argumentos. Como la demostración debe ser formal, entonces nosotros requeriremos hacer una traducción del lenguaje natural al lenguaje formal. Pregunta: ¿cuál es el lenguaje natural y cuál es el lenguaje formal? Bueno, les ayudo con El el formal sería de premisa. claro, Con, en realidad, con lenguaje lógico. cuando hablamos de formal, estamos hablando lenguaje de símbolos. Si hablamos de lenguaje natural, estamos hablando, en nuestro caso, español, ¿no? Es nuestra lengua materna. Bueno, el lenguaje con el que nos comunicamos. Todo esto de aquí, que está escrito, nosotros lo entendemos porque es el lenguaje materno que tenemos, ¿no? Es nuestro lenguaje natural, el lenguaje con el cual nos comunicamos. En cambio, el lenguaje formal siempre será un lenguaje de símbolos. Y ya hemos visto las distintas simbologías en ejercicios anteriores, ¿no? Cuando me refiero a símbolos, hablamos de P, de Q, los operadores, que cada uno tiene su respectiva traducción al lenguaje natural. En nuestro caso, vamos a definir primero las premisas ocupan proposiciones. Primero ocuparemos proposiciones simples.
sean las proposiciones simples o atómicas y vamos a identificar qué proposiciones tenemos. Por ejemplo, aquí yo puedo leer los precios. Voy a obviar el no porque sé que el no es una negación. Me dice que los precios son altos. Otra proposición. ¿Cuál sería otra proposición? Los salarios son ínfimos. ¿Qué otra proposición más tenemos? Aquí está repetido, ¿no? Los precios son altos. Acá sería, Control de precio. Hay control hay de precio. control de precios, ¿no? Después, hay inflación. Inflación. Habla de lo mismo acá. No hay control de precios, dice. Y por tanto, los salarios son ínfimos, ¿no? Que es esta proposición de arriba. Entonces, nuestras proposiciones van a ser, vamos a definir su símbolo. Su símbolo para la primera proposición será P. Y representa los precios son altos. Consejo, siempre recuerden, o mejor dicho, siempre deben definir proposiciones afirmativas. No hablo de verdaderas o falsas, ¿no? Eso ya es distinto. Me refiero a afirmativas de decir, en este caso, los precios son altos, para que al hablar de la negación no haya confusión, sino que digamos, bueno, se lea, los precios no son altos. Si ustedes quisieran definir los precios no son altos como una proposición, entrarían en el conflicto de la definición de su negación. Y se leería los precios no son altos, ¿no? Y eso gramaticalmente no nos acompaña, ¿ya? Por esa razón es que no he tomado en cuenta estas negaciones, que ya sabemos que son la operación de negación. Siguiente proposición es, los salarios son ínfimos. Los salarios son ínfimos. ¿Qué otra proposición más tenemos? Hay control de precio. Hay control de precios, ¿no? Siempre afirmando. Hay control de precios, está C mejor. Así. Ese sería, hay inflación. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la representación de los símbolos, en este caso P, Q, R y S, como proposiciones simples. A partir de ahora, el lector sabrá que cuando hablamos de P, nos referimos a tal proposición. Cuando hablamos de Q, nos referimos a tal proposición y así sucesivamente, ¿no? Con nuestras 4 proposiciones. Bien. Ese es el primer paso. Ahora, vamos a hacer la traducción de lo que es nuestras premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, cuatro premisas, ¿no? Premisa 4. Y generalmente la última será nuestra conclusión, ¿ya? Nótese que siempre tiene un enunciado parecido, ¿no? Por tanto, por lo cual, por consecuente.
En este caso, la premisa 1 nos dice, si los precios no son altos, entonces los salarios son ínfimos. ¿Qué formato tiene la premisa 1 en lenguaje formal? P entonces Q. No, P. Ya, Negación de Ok. P. Condicional. hay una condicional. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí. Hay una condicional. ¿Cuál es el antecedente? Q. No P. P. P, Los P, P. precios no son altos. Y yo tengo que P es, los precios son altos. Entonces sería No, No P. P. negación de P. No, P. Negación. Entonces, los salarios son ínfimos, que es, Q. 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 bien. Premisa 2. Me dice, los precios no son altos o es una disyunción. En este caso va a ser inclusiva, no tenemos otra O por delante. Los precios no son altos, sería negación de P, Negación de P. o no hay control de precios, negación de Acción de R. 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 Bien. Premisa 3. Hay inflación cuando no hay control de precios. R. ¿Ya? ¿Qué tipo de proposición es la 3? ¿Qué dicen? R o no Q. Condicional. Sí, es una condicional. Ahorita vamos a ver. Después lo muestro ahorita. Y una tabla, después se las paso, con alguna de las notaciones más importantes, o bueno, con alguna de las lecturas, por así decirlo, que se le da a la condicional. Por ejemplo, acá voy a hacer énfasis en la condicional. Si ustedes lo leen, me dice P entonces Q, o si P entonces Q, que es la lectura normal, también se puede leer como Q cuando P, Cuando. ¿correcto? Entonces, aquí me dice, hay inflación cuando no hay control de precios. ¿Qué ocurre? Hay inflación es el consecuente y ocurre cuando no hay control de precios. En ese caso sería negación Negación de R. R. Bien. Y premisa 4 me dice que no hay control de precios. ¿Listo? Y es Negación de R. negación de R. Bien. Ok. Nos faltaría la última premisa, que es nuestra conclusión. Voy a poner de esta forma para indicar qué es la conclusión. Y nos dice como conclusión que los salarios son ínfimos. Estamos afirmamos Q. Q minúscula, ¿no? Ya, esto lo pueden dejar así o también podrían borrar. No es necesario. Pero ya tenemos la traducción de lo que es al lenguaje formal. ¿Listo? Ahora sí. Una vez que ya tengo la traducción al lenguaje formal de la inferencia, puedo proceder a hacer la demostración. Anotamos demostrar. Siempre se demuestra la conclusión. En este caso es Q minúscula. Premisa 1. Negación de P. Entonces Q. Premisa 2. Negación de P. O negación de R. Premisa original. Premisa original. 3. Negación de R. Entonces
S, premisa original, 4, negación de R. Y aquí ya tenemos un ejercicio como los que hemos visto anteriormente, ¿no? El único trabajito que nos hemos aumentado es realizar esta traducción, ¿no? Porque después es lo mismo que acá. Los tipos de demostraciones no varían. ¿Qué demostración o qué método de demostración sugieren utilizar? Modus tollens. Tollendo Directo. pones. Ya, Directo. directo sugieren. Directo. A ver, ¿lo he copiado correctamente? Déjenme revisar. Hay inflación es S. Sí. Ok. Ah, perdón. Aquí en la 4 yo lo he copiado mal. Sí, porque aquí faltaba una negación de S. Esto no hay control de precio. Estoy revisando el libro. Dice, no hay inflación. Eso corrijamos. A ver, déjenme leer bien el enunciado de nuevo. Sí, la premisa 4 es no hay inflación. Por eso no cuadraba. Ahora sí. Aquí entonces no sería no R. Sería no hay inflación, es Negación de negación de S. Ya, ahí lo voy a dejar con negro para cambiarlo. Y acá también. Correcto. Ahora sí. Bueno. Hubiera sido más sencillo recortarlo y prenderlo, ¿no? Pero lo estoy llamando. Hay riesgo de errores. Ya, ahora sí. Si hacemos demostración directa, ¿qué sería modo método tollendo usamos? pones. Modus tollendo tollens. Modus tollens. Ajá. Modus tollens. Entre 3 y 4, ¿no? Sí. Tendríamos negación de la Negación. negación de R. 6. Esta es la negación de Doble acá. negación. ¿También? Modus tollendo pones. Modo tollendo pones. Ya. MTP. MTP, ¿no? Observamos de que el 5 es la negación de esto de acá, de 2. Ujú. Afirmo P, que es, bueno, en realidad negación de P. 7. Modus pones Sería 1 y 6. poniendo pones. Modus poniendo pones de 1 y 6. Y obtenemos Q, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Por lo Sí. tanto, el argumento es válido. Lo que dice ese argumento en inferencia lógica es totalmente válido. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan? El único trabajito que se aumentó fue de que cuando está escrito en lenguaje natural, el argumento o lo que se va a demostrar debemos traducirlo a lenguaje formal, también conocido como lenguaje de símbolos, ¿no? Después el procedimiento de demostración sigue siendo exactamente
Lo mismo, ¿no? Mismas reglas y mismos métodos. Bien. No hemos hecho ninguna condicional. Voy a buscar un ejercicio de la forma condicional. Una pregunta. Sí, En dime. la tercera premisa dice, hay inflación cuando no hay control de precios. ¿No tendría que ser S entonces no R? No, O ahí está al esa revés. parte no entendí. Justamente aquí está, ¿no? Alguna de las lecturas. Si queremos verlo, lo voy a resaltar ahí. ¿Ya? Lo normal es si P, entonces Q. Pero también me dice, esta proposición se puede leer que ocurre Q cuando P. ¿Correcto? Y es justamente lo que tenemos aquí. Aquí me dice que hay inflación. Recuerden que hay inflación es S cuando no hay control de precios. Y entonces ahí la traducción sería que S es consecuente y ocurre si no hay control de precios. Y esa es la negación de R. ¿Ya? No sé si se entendió ahora. Sí, se cambia el orden de la premisa. Correcto. Cuando tenemos el cuando, este cuando de acá, hemos observado que la condicional se invierte, ¿no? Bien. Hagamos otro más. Acá y acá. Ya no lo voy a copiar. Lo tengo. Creo que en este mismo PDF estaba. Sí, mejor lo copio así no me equivoco al copiarlo. Por si acaso, los que sean alumnos del ingeniero Cáceres, este material está en la plataforma, ¿no? Pueden buscarlo ahí. De todas formas, se los envío a todos. Ya lo he revisado bastante bien y creo que no hay ningún error. No hay ningún error ahí. O sea que esto lo ha transcrito otra persona, ¿no? En pandemia. O si quieren, pueden comprar igual el libro, ¿no? El libro se encuentra en la planta baja, en el centro de estudiantes del sistema. Ahí pueden comprarlo el libro de ejercicios propuestos y el primer parcial es bastante útil, el libro de teoría. Sí, acá está. A ver, Más o menos cuánto cuesta el libro, una pregunta. si no me equivoco, creo que eran 40 bolivianos. No sé si habrá subido. Sería el libro para estructura discreta, ¿no? Comprar. Sí, sí, el libro de estructuras discretas. Ya listo. Gracias. Acá está. A ver. Para el primer parcial es bastante útil, ¿no? Igual he estado transcribiendo los formularios, les he pasado algunos. Sí, este es el práctico, de aquí estaba copiando. Hemos hecho el A, el B, el C. Pueden practicar el D y el E. Y quiero uno que sea cualquiera de estos dos. Voy a hacer el último, a ver. Para escribirlo, vamos a aprovechar la herramienta de recortes. Ok. Y trabajamos sobre esto, ¿no? Más eficiente. Ok. Bueno, tenemos el siguiente argumento. Vamos a ir identificando las premisas. Primera premisa, segunda premisa, tercera premisa y la conclusión. ¿Ok? Bien. Solución. Hay que definir, antes que nada, las proposiciones simples. Sean las proposiciones simples. Y aquí definimos, ¿no? P, definimos Q y las que sean necesarias.
Leamos el argumento. Dice, si el alumno atiende, mejorará sus habilidades. Si el alumno piensa, resolverá sus problemas. El alumno no mejorará sus habilidades a menos que no resuelva sus problemas. Por tanto, el alumno no atiende si piensa. A ver, vamos resaltando. El alumno atiende. Una primera proposición, ¿no? El alumno mejorará sus habilidades. Una segunda proposición. El alumno piensa. Una tercera. Y el alumno resolverá sus problemas. Una cuarta proposición. ¿Listo? Además dice, el alumno no mejorará sus habilidades. Se refiere a la proposición celeste, pero negada, a menos que no resuelva sus problemas. Es lo que está en morado, ¿no? Por tanto, el alumno no atiende si piensa. Bueno. Empecemos. El alumno atiende. El alumno mejorará sus habilidades. R. El alumno piensa. Y S. El alumno resolverá sus problemas. ¿Ok? Vamos a hacer la traducción entonces. Premisa 1. Premisa 2. Premisa 3. Y la conclusión. ¿Listo? ¿Qué forma tiene la premisa 1? P, Condicional. Ya, condicional, ¿no? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? P entonces Q será. Entonces sería P, Entonces, P, entonces Q. ¿Ok? entonces. P, entonces Q. ¿Listo? Para la segunda, similar, ¿no? Tenemos otra condicional y se escribe de esta forma. El alumno piensa, entonces resolverá sus problemas. R, entonces S. R, entonces S. ¿Qué más? No. Negación de Q. Ya, negación de Q. Del otro lado hay negación ¿de quién? A menos que no resuelva sus problemas. Ah, ¿Sí? Es No, S. Negación de S. ¿Y qué es este a menos? Disyunción. Sí, disyunción. Aquí está justamente. ¿Ya? Esta tablita es una disyunción débil. ¿Lo ven? A menos que no resuelva sus problemas. Por tanto, el alumno no atiende si piensa. Esto se lee, en realidad hacia atrás sería, ¿no? El alumno no atiende
el alumno no atiende, sería negación de P. Si piensa. Piensa es R. Correcto. Aquí igual eso, ¿no? Aquí está. El sí. ¿Ves? Perdón. Q, sí, P. Aquí nos dice, el alumno no atiende si piensa. Listo. Ponemos entonces, demostrar. Y ahí tenemos una condicional, ¿no? R, entonces, no P. Primera premisa. P, entonces Q. Segunda premisa. R, entonces S. Tercera premisa. Negación de Q o negación de S. Premisa. ¿Listo? Vamos a hacer uso de la demostración condicional. No hemos hecho uso de la demostración condicional. Se puede hacer de forma directa, se puede hacer de forma indirecta. Ya lo hemos practicado, pero para este caso prefiero utilizar la demostración condicional. También a manera de practicar, ¿ya? Para la demostración condicional, el primer paso, ¿cuál sería? Consiste en añadir el antecedente como nueva premisa. De estos dos, ¿cuál es el antecedente? R. R. R, ¿no? Ahí, R. Regla de premisa. Aquí sí se justifica la regla de premisa. 5. Hacemos un espacio, los puntos no son necesarios, pero siempre es necesario dejar una justificación hacia la derecha, ¿no? Esto indicando dónde está o dónde se inicia, mejor dicho, la demostración subordinada. Bien, ahora con las tres premisas originales y la nueva premisa, el segundo paso consiste en demostrar a quién. El consecuente. Consecuente. ¿No? Consecuente, exacto. ¿Quién es nuestro consecuente? No P. Esto que hemos resaltado de verde, ¿no? El no P. Sí. Bien, si yo demuestro que con estas cuatro premisas, ya no son solamente tres, ahora son cuatro, yo demuestro no P, afirmo toda la condicional. Esa es la base de la demostración condicional. Añadir el antecedente para demostrar el consecuente. Si esto se demuestra, entonces la condicional es válida. ¿Listo? Empecemos. ¿Qué modus podemos utilizar? MP. Todos poniendo Entre 2 y 4. 2 y 4. Muy bien. S. Ahora esa S. MTP. Ya, modus tollendo ponens de la tercera con la quinta. Y tenemos S Negación de P. niega este de acá, se afirma el otro, ¿no? Negación de Q. Exacto. 7. ¿Qué tenemos ahí? Modus, modus MT. tollens, ¿no? Tollens. De 1 y 1 1 y y 6. 6. ¿Y qué hemos demostrado? Negación de P. Negación de P. De P. Negación de P. Ok. Listo. Lo encierro.
Y ahí termina la demostración subordinada. Bueno, una nueva premisa, digo, por demostración condicional, añadiendo el antecedente. ¿Dónde está el antecedente? En 4. He demostrado el consecuente. ¿Dónde está el consecuente? ¿Qué premisa es el consecuente? La 7. premisa 7. Por lo tanto, podemos afirmar efectivamente que al añadir R se demuestra la negación de P. Y ahí queda demostrado. Bien, esos serían los pasos para hacer una demostración condicional con una inferencia lógica de proposiciones. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Siempre hay que seguir los pasos en la indirecta y igual en la condicional, ¿no? Para que- Correcto, correcto. Hay que seguir la receta. Es más recomendable hacerlo de forma directa que indirecta, ¿no? Si durante la unidad 1, la gran mayoría de casos, sí. A no ser que, como el ejemplo anterior, ¿no?, que tuvimos acá, nos asuste esta no P y yo no sé de dónde sacar esa no P de estas dos, digamos. Ahí sí, preferible es demostrar una contradicción que demostrar Q o no P. Pero hemos visto que si nos hubiéramos acordado de la ley de adición, también se puede, ¿no? Así que depende de la facilidad o la capacidad de acordarse de las reglas, ¿no? Más O que sea que si todo nos es, acordamos de la regla no es necesario la forma indirecta. claro, si vos encontrás la forma de demostrarlo de forma directa, preferible es usar de forma directa. Si no recordás o no tenés muy en cuenta alguna que otra regla, por ejemplo aquí de forma directa se lo puede hacer con, creo que es LSD, silogismo destructivo. A ver, déjame revisarlo. No, este no es. Este de acá sí es. ¿Ves? Aquí está el dilema destructivo. Tenemos las negaciones de los consecuentes y se niegan los antecedentes como, ¿no? Si quiero hacerlo de forma directa, utilizo esto y después utilizo implicación material y ya obtuviera yo la respuesta. Si quieren, de hecho, lo hacemos, ¿no? No hay lío. Pero cuando yo veo condicional, la mayoría de veces opto por hacerlo de forma condicional, ¿no? Ahí, lo que les decía, a ver. El dilema destructivo me dice, es una regla de bastante premisas, ocupa 3, me dice, si yo niego los consecuentes, ambos con una disyunción, puedo negar ambos antecedentes, igual con una disyunción. ¿Y qué tenemos acá? Esto, si yo lo invierto, utilizando lo que se llama la ley conmutativa, porque puedo conmutar, me quedaría negación de R o negación de P. Y si yo utilizo la implicación material, que me permite hacer lo siguiente, transformar en una condicional, ¿qué obtengo? Me quedaría R, entonces no P. Implicación material de 5. Y ahí está demostrado, ¿no? Pueden observar de que hemos demostrado de forma directa. Tal vez por la complejidad que lleva
acordarse de todas las reglas, siendo esta una de las menos utilizadas, tal vez optaríamos por hacerlo de forma condicional, ¿no? De forma condicional, todos se dieron cuenta de que los 3 modus más utilizados, pues, son fáciles de recordarse, ¿no? Además de que con el uso uno los memoriza. En cambio aquí, muy pocos eh, recordarán de esta regla de aquí que les acabo de mostrar, ¿no? El dilema destructivo. Que de hecho es una de las últimas de la tabla prácticamente, ¿no? Y que muy pocos tal vez han utilizado. En este caso, sí se puede utilizar, ¿ya? Y esa sería la demostración directa. Que incluso es hasta más corta, por así decirlo, ¿no? Pero tal vez un poco más complicada de recordar. Sobre todo este de aquí, ¿no? El dilema destructivo. ¿Ok? Ahí pueden observar que sí, se puede hacer de forma directa también. Bueno. Ok, ¿alguna duda, consulta antes de que finalicemos? ¿Esto será que lo puede pasar en PDF o...? Sí, sí. De hecho, justamente me gusta utilizar esta pizarra porque, aparte de ser bastante útil con la pizarra electrónica que tengo, nos permite exportarlo a PDF, ¿ya? Así que no se preocupen. Todo el Ya. material que tenga, que hagamos en clase, lo voy a subir ahí o bien a la descripción del video que se graba o lo envío junto con el enlace, ¿no? Abajo como documento. O Bien, sea que la clase la está grabando. claro, claro, todas las clases las Es grabamos. que como yo entré tarde, estaba en laboratorio, pero era obligatorio. Y quiero verlo desde el inicio todo. Claro, La claro, verdad, no se preocupe. Toda gracias. bueno, la facilidad que hay de las clases virtuales es que podemos grabarlas, ¿no? De hecho, tengo cerca de casi 200 videos ya subidos. Bueno, no los he subido todos, he subido algunos. Que, bueno, son las auxiliaturas de los anteriores años. Pueden ir observándolos tal vez para ir adelantando o practicando. Pero el avance es el mismo, de eso no tengan duda. Lo que Primer parcial, ¿qué tema avancemos, sí, de hecho hay un video que se llama Repasando para el primer parcial. Ahí se abordan todos los temas, un breve resumen de los temas que sí se ocupan en el parcial, ¿no? Y no se preocupen, ahora que hay la facilidad de poder ir a la universidad y estar ahí, bueno, de forma presencial, eh, ya podemos planificar igual lo que se hacía antes, ¿no? Al menos, como sé que esta materia es bastante complicada, planificábamos una semana antes unas 3 clases con puros ejercicios prácticos a manera de que refuercen y den un buen examen, ¿no? Así que es más sencillo. Además de que la atención cuando es presencial, ahí realmente veo si están atendiendo o no, ¿no? Ahorita con el Zoom solamente veo mi pantalla, ¿no? Así que igual, los sábados vamos a pasar virtual como les dije y los días viernes y jueves va a ser presencial. Cuando se acerque el examen vamos a planificar en 3 semanas igual otras clases y resolvemos sus dudas, ¿no? Igual tiene mi número ahí para enviarme ejercicios, que se los revise, etcétera. No esperen, ¿no? Que yo, yo se los haga todo. Lo de revisar sí, y si tengo tiempo, pues algún ejercicio que vea que sea interesante, pues lo resuelvo y se los paso igual también. ¿Ya? Bien, creo que había un compañero que quería consultar algo de otro tema. Sería ahorita el momento. Ah, no, era yo nomás, iba a preguntar sobre si iba a grabar las clases y dónde le iba a subir. Ah, ya, ya. No, tranquilo. Ah, ok. Está todo grabado y lo podés ver, a ver. Aquí está. Ajá, este es mi canal. Están todos los... del anterior semestre puse unas listas, ¿no?
Era, bueno, a excepción de ese, los repasos de estructuras discretas, por ejemplo. De lógica proposicional, dura 2 horas. Y abarca toda la unidad 1 prácticamente. Y este de aquí es 2 horas, pero de la unidad 1 y 2. Y así hay varios. De los primeros videos sí tuve la opción de poner descripción y todo. Ya después del primer año ya lo puse sin descripción. Entre los primeros videos está por unidades igual, unidad 1, unidad 2. Y así. Tengo clases de ecuaciones diferenciales igual, por si algún día les interesa ver. ¿Ok? Está unidad 1, 2, después la 3, más adelante igual. ¿Ok? Son clases del 2021. Sí, hace un año, 2021. A ver, les envío el enlace. Ya después. Está anclado al grupo, creo igual. O en la descripción, no sé dónde lo puse. Bien. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Cuándo serían la próxima clase? Disculpa. Presencial sería el jueves a las 10 o en los horarios del viernes 11:30 y a las 1. Esos 3 horarios presenciales y ya cuando tengamos cerca el examen ya planificamos otras 2 clases extras presenciales. O si quieren de noche igual virtual, siempre y cuando no sea martes y jueves. Martes y jueves estoy ocupado en la noche. Paso clases de posgrado. ¿Ya? Bien, si no hay más dudas, voy a terminar de grabar. Ah, chucha. Una pregunta. Sí, sí, dime. A la semana, ¿cuántas clases da? Porque tengo entendido que ayer también dio, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, estamos dando 3 clases. ¿Lo da por grupo o cómo? En realidad es por docente, Por docente. pero el avance es el mismo. El Igual mismo. se da consultas de todo al finalizar las clases. Ah, es que ayer igual no pude entrar. Así que quería saber si era el mismo tema, ¿no? No, el mismo tema avanzamos en los 3 grupos. Estamos Ya. todavía antes de predicados. Me imagino que esta semana van a avanzar predicados. Que es básicamente una generalización de ¿ya? Creo que se me colgó el Zoom. Eso es todo por hoy, ¿no? Sí, Supongo. sí, Bueno, quiero podemos salir, dejar de compartir, pero se me colgó el Zoom. Sí, ¿vas a subirlo igual esto en PDF? Ajá, sí, ahorita mismo de hecho lo estoy guardando. Y ahorita lo mando como PDF. ¿Ya? Ok. A ver, voy a conectarme a mi teléfono para cerrar la sesión. Se me colgó. Bueno, auxiliar, hasta la próxima clase. Sí, Excelente. hasta luego, hasta luego. No puedo terminar la sesión, por eso no salgo. Ya, que tengan buen fin de Entonces, ya, semana. Chao, chao. Normalmente, Excelente, chao. excelente. chao.